Estamos de regreso luego de esa pequeña pausa comercial y en este último bloque ha llegado ya una invitada maravillosa porque hoy día estaremos conversando de un tema de mucho interés. ¿A quién no le pasó en alguna oportunidad que existió alguna negligencia médica por allí o por acá, o se enteró que algún familiar, algún examen se lo habían leído mal o que a lo mejor le habían diagnosticado algo que usted no tenía? Oye, grave, ¿eh? Es gravísimo. Grave, sí. Y fíjate que puede pasar, uno a veces lo encuentra muy lejano. No, pero es que nadie está libre de que esté dentro de esa situación. Exactamente, José. Y por lo mismo, en esta oportunidad, vamos a hablar de negligencias médicas, pero antes vamos a ir a revisar la siguiente nota, así que ponga mucha, pero mucha atención. Melanie tenía 15 años cuando la tarde del 7 de julio del 2013 tuvieron que llevarla de urgencia a la clínica. Fuertes dolores estomacales eran la causa de su consulta. El diagnóstico, una pancreatitis aguda. Pero en el establecimiento no quedaban camas en la unidad de cuidados intensivos. La adolescente debió ser trasladada al hospital. Su madre asegura que tuvo que esperar 2 horas en una camilla del Sapo antes de ser atendida, hasta que la hospitalizaron en un pasillo del recinto asistencial, donde murió horas más tarde. Su familia atribuye su muerte a una negligencia médica y presentó una querella. Es una de las pocas denuncias por negligencia médica que llega a los tribunales. 3 de los doctores del hospital serán formalizados por cuasi delito de homicidio. Seguramente ha escuchado más de una noticia sobre negligencias médicas, que fue inyectado un medicamento que no correspondía o en mayor dosis, que quedaron gasas al interior de un paciente luego de una operación, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo se define? ¿Qué se considera una negligencia médica? Damos la bienvenida entonces como corresponde a nuestra abogada estupenda, maravillosa, Lía Rojas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted, chiquillo? Muy bien y contenta de tenerte. Y el José saltaba en una pata, aquí por la puerta. Oye, no. Gritaba, ¡Lía, Lía! En este momento subió ya la sintonía del canal. Subió. Gracias a la compañía de nuestra ya están escribiendo ahí abogada. En Facebook los amigos. ¿Eh? Lía querida, tan calurosa bienvenida. Para que veas cómo te tiramos flores eternamente, sí. Y es una realidad. Oye, lo bueno que siempre nos estás acompañando, nos sacas de muchas dudas, que tiene todo relación con el tema judicial, de cómo proceder, de cómo anticiparnos, etcétera, etcétera. Y ahora este reportaje, esta nota es muy preocupante y es muy sensible para muchas personas. Y nadie está libre de esto, pero cuéntanos un poquito, ¿qué es una negligencia médica, Lía? Mira, José, una negligencia médica es cuando estamos enfrentados a un problema médico y la atención que debemos recibir o bien se presta de manera tardía o no se presta o se presta de manera deficiente. Porque yo puedo bien recibir una atención y esa atención fue mal prestada, o puede ser que no sea atendida o me atendieron tarde y consecuencia de eso se produce un resultado que es esta negligencia. O sea, tiene que haber una causa y efecto. O sea, ¿cómo le podríamos explicar a las personas en qué caso se podría considerar realmente que es una negligencia médica? Por ejemplo, Angelina, no sé, pongamos un ejemplo. Tú fuiste al hospital porque tenías un dolor en el estómago, tú ibas con una apendicitis. Tú no fuiste atendida a tiempo porque no había cama y se te produce una peritonitis. Ahí, por ejemplo, si esa peritonitis no es atendida al momento, tú incluso puedes fallecer. Claro. Y eso se debe a la falta de una atención oportuna. Estamos hablando de un caso muy común. Mucha gente que tiene apendicitis, no resiste el dolor, se pasa a peritonitis, pero si tú teniendo la peritonitis no tienes una atención oportuna, puedes morir, que es una enfermedad bastante común. Si tú no eres atendida y en consecuencia se produce un desenlace producto de esa falta de atención o una consecuencia, eso es una negligencia médica. O sea, que hay historia en el fondo de personas que han fallecido por negligencia médica, por una atención que no sea oportuna, y en este caso, ¿existen denuncias que sean recurrentes? Lo que pasa es que aquí hay que distinguir dos cosas, porque uno es el ámbito penal que pueda tener esto y el otro es el ámbito civil. ¿Ya? Primero, hay una diferencia entre uno y Hay una otro. diferencia, porque muchas veces las personas dicen, ¿sabes qué? Yo fui víctima de una negligencia médica, voy a hacer una denuncia en sede penal a la fiscalía para que esto se investigue y se vea, por ejemplo, como en este caso que vimos recién, por ejemplo, se formalice por cuasi delito de homicidio. Pero fíjate que no todas las negligencias médicas son delito.
¿ya? No todas son cuasi delito. Por ejemplo, aquí teníamos el caso que ella no recibió la atención oportuna y se puede eventualmente formalizar a los médicos por cuasi delito de homicidio. Y eso sería penal. Eso es penal cuando los médicos no actúan de acuerdo a lo que se llama la lex artis. ¿Qué es lo que significa eso? Que ellos tienen que actuar de acuerdo a un protocolo, a un procedimiento que ellos al ser médicos adquieren este compromiso con los pacientes, y si eso no se respeta, en consecuencia pueden ser incluso formalizados, ¿ya? Pero ese no es la generalidad de los casos. ¿Qué es la lex artis? Por eso, Angelina, por eso veíamos ahí en la nota en que decían muchas de estas denuncias no son acogidas. Yeah. Y se refiere al ámbito penal. La lex artis es actuar de acuerdo al código médico, o sea, de acuerdo al código incluso de ética médico. ¿Ya? O sea, seguir los procedimientos, porque puede ser que el médico siguió todos los procedimientos y el paciente falleció de todos modos, y ahí, claro, no habría responsabilidad de tipo penal, pero sí quizá habría habido, no sé, por alguna falta de atención, o que el hospital, no sé, no tenía cama en ese momento. O los instrumentos necesarios. Claro, pero no quizás necesariamente es atribuible a una responsabilidad personal. Ya. ¿Te fijas? No sé si se entiende un poco como la distinción. O sea, él Ahora, tiene que seguir los protocolos que existen en el lugar y lo que determinan ellos como médico, lo que haría cualquier médico para salvar una vida. Cuando hay un cuasi delito de homicidio es cuando hay una falta grave, o sea, una falta de cuidado o una negligencia que primero haya podido ser evitable, y segundo, que haya habido una falta grave, o sea, una falta de cuidado, una despreocupación, o sea... El hecho que de pronto, tal vez después de una operación, te descubren que se quedó adentro la gasa o la tijera. Eso ya es una negligencia, claro. Sí, pero puede ser que eso no sea constitutivo de un delito, ¿te fijas? No, porque el delito es cuando es una situación muy grave, o sea, una situación muy grave. Muere. Por ejemplo, alguien muere, un cuasi delito de homicidio, y esa muerte pudo ser evitable, y el médico lo pudo saber e incurrió en ese descuido. Ahí, por ejemplo, hay cuasi delito, porque eso fíjate, es penal, y la palabra cuasi significa que existió una culpa, un descuido, no un dolo. Porque si no sería un delito sin ser cuasi delito. Claro, porque un dolo quiere decir que no es intencional, sino claro, que fue accidental. Claro, cuando hay culpa es que fue accidental, es decir, hubo una falta de cuidado. Y si esa falta de cuidado es o no imputable al médico, es decir, él supo cómo tenía que actuar y no hizo nada. Y no hizo nada. Ahí solamente vamos a tener un cuasi delito. Oye, Elía, lo otro es que curiosamente, bueno, el Ministerio de Salud menciona que las clínicas que son más altamente denunciadas son la Santa María, la Dávila y las Condes. Claro, fíjate que me llamó mucho la atención eso, pero no sé, yo creo que no hay que engañarse un poco con la estadística, porque puede ser que quizás sea la más denunciada, pero fíjate que puede ser que en estratos sociales más bajos, más modestos, las personas no hacen tanto reclamo. Sí. No exigen tanto sus derechos quizás como en algunos otros sectores más altos, y por eso vemos que hay más cantidad de denuncias, porque fíjate que la mayoría de las negligencias se producen en los hospitales. Pero es que también hay que considerar que no por ser denunciada sean negligencia. Una cosa es que estén denunciadas, pero otra cosa es que a través de tribunales se vea o no que fue una negligencia lo que pasó. Tal vez estos médicos sí procedieron de acuerdo a los protocolos que habían, lamentablemente hubo este desenlace, fueron denunciados, pero no necesariamente son culpables de. Sí, aparte es difícil probar las negligencias médicas, porque fíjate que el que tiene que probar es el que interpone la acción. O sea, es decir, si tú vas a poner un reclamo por una negligencia, tú tienes que acreditar todo. Primero, que te atendiste, quién te atendió, qué es lo que te sucedió, que por qué esa atención fue o no fue oportuna. Y eso puede tardar un largo tiempo. Claro, mira, la mayoría de estos juicios son juicios civiles, en donde lo que se hace es que se solicita una indemnización de perjuicio por el daño causado. Y los requisitos son que este daño tiene que ser una consecuencia directa de la negligencia. O sea, de la operación o de la atención, etcétera. Y estas sentencias, claro, puede ser que sean acogidas o puede ser que sean rechazadas, y ahí en el fondo esto se trata de un juicio civil en donde el que tiene que acreditar es el que demanda.
Oye, Lía, y cuéntanos una cosa. En este caso uno habla del médico, uno dice ya, pero el médico hay que mandar al médico, qué sé yo. ¿Y aquí las clínicas también son responsables en ocasiones o no? Son responsables. Fíjate que muchas veces se demanda al médico y también a la clínica, o al médico y al hospital, o directamente al hospital, si es que, o a la clínica, si es que el médico atendía ahí. Ahora, los demandantes solicitan resarcimiento bajo la figura del daño emergente, o sea, costos en los que se debió incurrir, ¿verdad? Lucro cesante, lo que la persona dejó de percibir, dado que, por ejemplo, no pudo trabajar por esto que le sucedió, y el daño moral. Ahora, en base a esto que te mencionamos, Lía, ¿existen muchas veces que las personas, estos juicios no llegan a nada? Lo que pasa, pues, no necesariamente que no lleguen a nada, porque si se inicia un juicio civil va a tener una sentencia, y esta sentencia puede ser que acoja la demanda o que la rechace, ¿ya? Pero, Angelina, mira, algo que es muy importante y que no hemos hablado, es que tú no puedes demandar directamente a la clínica o al hospital. Tú me vas a decir, ¿pero cómo? No se puede. Primero tienes que ir a un proceso de mediación. ¿Y por qué se puso esta mediación previa? Por la gran cantidad de demandas, la gente iba y demandaba directamente en el tribunal. Entonces, demandaba a la clínica o al hospital. Claro, demandaba a la clínica o al hospital. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Es que se creó una ley en donde es obligatorio previamente ir a una mediación. Y si tú no llegas a un acuerdo en la mediación, puedes recurrir ante el tribunal correspondiente. Ahora, también existe que antes de esa mediación uno hace la denuncia en el lugar y ellos tratan de negociar contigo también. No, la negociación se da siempre en la instancia de la mediación, porque como se estableció esta mediación, va a depender en dónde se realice, si es una institución pública o privada, ya que si es una institución pública, las mediaciones se piden en el Consejo de Defensa del Estado y son gratuitas. Perfecto. Pero si tú acudiste a una clínica, estas mediaciones se solicitan en la Superintendencia de Salud y estas mediaciones son pagadas. Ah, perfecto. Muchas veces, fíjate que hay gente que se atiende en hospitales que son privados, y no sabe que tiene que ir a la mediación y más encima tiene que pagar. Ah, mira, esa información es muy buena la que tú estás dando. Ahora que hay un datito que nos pone nuestra querida Miriam, que hizo algunas pautas para que nosotros pudiéramos conversar contigo, y acá dice un 67% corresponde a hechos ocurridos en hospitales, ¿ya? Sí. Y ahí va de la mano a lo que tú nos mencionabas hace un ratito, un 29% a casos donde los responsables serían médicos, y un 4% de los casos atañen a responsabilidades de dentistas. Entonces, ese es un muy buen dato también para que la gente en sus casas se dé cuenta, porque también en el caso de los dentistas, yo he conocido personas que han perdido la dentadura completa, porque han pasado por... Yo hace años atrás tuve un caso de una paciente que se fue a hacer un procedimiento a la clínica con un dentista que era externo de la clínica, y fíjate que en el procedimiento se quemó el labio. Entonces salió con todo el labio quemado. El ácido le cayó ahí. Sí. Pero en muchas oportunidades hay algo que tú decías, pues, Lía, la gente no hace nada. No, puede ser que la gente no haga nada, y aparte también porque fíjate que primero ir a la mediación, ahí estamos el caso de un dentista, es un ente privado. Claro. Entonces tiene que acudir a la Superintendencia de Salud y pagar estas mediaciones que tienen un costo de aproximadamente 150.000 pesos. Imagínate, no es una cifra menor, claro, porque además puede que tú pierdas. Es que eso no te asegura que tú vayas a llegar a un acuerdo, porque esa es una instancia voluntaria. O sea, tú puedes llegar a un acuerdo como puede ser que no. ¿Y eso quién lo paga? Esos 150.000 pesos. Mira, la verdad es que en estricto rigor lo debería pagar el que lo solicita. Pero yo cuando voy a esas mediaciones siempre digo, bueno, si usted aceptó la mediación a la otra parte, tiene que pagar también. O sea, mitad y mitad. Entonces, claro, mitad y mitad. O si hay un tercero, le digo, ya, usted aceptó venir, entonces tiene que pagar. Ah, perfecto. Y siempre me ha resultado, fíjate, un buen dato. Ese es el tips de Lía. Claro, un tips de Lía. Oye, Lía, cuéntanos un poco. Siempre se hacen denuncias a través de la televisión, hay programas que de pronto se dedican a ver qué ocurrió, por qué sucedió esta negligencia, los pasos a paso y todo. Ahora, el otro día hablaba con un abogado y me decía que es muy difícil, eso sí, que se pueda llevar a la cárcel a un médico. Sí se puede procesar, pero es muy difícil llevarlo a la cárcel. ¿Es efectivo eso? Es efectivo. Es efectivo porque tenemos que aquí estamos hablando de cuasi delito que tienen una pena mucho menor, y va a pasar generalmente que ese médico, ese doctor o ese profesional del área de la salud
no va a tener antecedente, entonces la pena va a ser baja, en consideración a que no tiene antecedentes va a bajar aún más, entonces eso va a permitir en consecuencia que tenga una pena remitida, o sea, una pena cambiada, ya sea una firma, que yo creo que va a ser lo más común, o en otro caso podría ser incluso, no sé, una reclusión nocturna, pero lo veo difícil, yo lo veo más como por el lado de la firma. Ahora, hay muchas demandas también que se mencionan dentro de la investigación que nosotros hicimos. Es, por ejemplo, por infecciones intrahospitalarias, así como también, por ejemplo, encontramos la pérdida de órganos. Eso lo encuentro, pero ya terrorífico. ¿Sí? Hay una niña de 6 años, si no me equivoco, que a ella le quitaron las trompas y ahora ya no puede tener hijos. Claro, lo que pasa es que ahí ves que hay una negligencia grave, o sea, imagínate una pérdida de órganos, o sea, estamos hablando de un tema, mira, muchas veces la gente cree estar en presencia de una negligencia médica y no es tal. Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro, o sea, si se cometió o no se cometió la negligencia, entonces ahí tú tienes que ver si se hubiera prestado esa atención, ¿hubiera ocurrido lo mismo? Porque a veces pasa que sí, y los médicos hacen todo lo posible y el resultado no es el deseado y las personas dicen, estoy en presencia de una negligencia médica, voy a demandar. Pero hay casos en que son sumamente graves, como lo que estamos hablando ahora, que no sé, la pérdida de un órgano, o no sé, yo he sabido casos de una persona que le tenían que cortar una pierna y le cortaron la otra. O sea, cosas así que son ya pero horrorosas y son enormes, y eso por supuesto merece una gran indemnización, que aún así no va a cubrir el daño. ¿Te fijas? Y en base a lo que tú decías, el 18% son de denuncias ginecológicas y de obstetricia. ¿Sabes qué? Yo tengo este brazo operado. ¿Y qué hice yo? Le dije al doctor, antes que me pusiera la anestesia, ¿me puede marcar el brazo delante mío cuál es el que me tiene que operar? Mira, increíble, pero uno ya queda después con una aprensión, pues ya que en las noticias uno ve tantas cosas. Claro, bueno, a veces, como te digo, la gente cree haber sufrido una negligencia médica y no es tal, porque no hay que ser tan dura tampoco con los doctores, esperando siempre que el resultado sea el deseado. Todos queremos quedar sanos, por supuesto, pero hay veces que efectivamente se cometen negligencia y ahí, bueno, se entra todo el proceso judicial y el reclamo, sobre todo, de indemnizaciones por daños morales. Porque cuando tú vas a un hospital, fíjate, una persona que va a atenderse por el sistema público, está, no sé, en FONASA A y no paga nada por la atención, no va a haber daño emergente porque no gastó nada a consecuencia de esa atención. Pero sí puede pedir un daño moral para que se le indemnice por los perjuicios, el malestar que sufrió, el dolor, etcétera. Se repare con algo todo. En algo todo lo que pasó, porque en realidad eso es mucho. Y que los querellantes no se aviven. ¿Cierto? No se aviven tampoco. No se aviven. Bueno, en todo caso, Lía, te agradecemos enormemente. Siempre el tiempo es cortito, se nos pasó volando, pero creo que hemos entendido mucho más en relación a este tema. Y bueno, sabemos que existe la posibilidad de ser escuchados cuando algo no corresponde. Pero no hay que ser pillín. No hay que ser pillín, hay que tratar de ser justo. Bueno, si es un caso grave, por supuesto, solicitar las indemnizaciones. Y siempre lo que digo, informarse. La información es poder y exigir los derechos. Muy bien, pues. Bueno, esa ha sido la compañía de nuestra querida Lía. Nos vamos a poner de pie todos juntitos para despedir. Agradecemos que haya estado una semana más junto a nosotros y nos vamos despidiendo recordando inmediatamente que nos puede ver en la repetición de 4 a 6 de la tarde, así como también mañana lo vamos a estar esperando nosotros con Josito desde las 10 hasta las 12 del día. Oiga, no se olvide, hoy día a las 9 de la noche entonces tenemos el programa Patrimonio de la Humanidad, así que la invitación es que lo puedan ver y no se olviden, Mes de María, a rezarlo en familia el día de hoy en la tarde. Así es felicidades, que Dios los bendiga. Juntos se pasa mejor. Nos vemos mañana. Chao.